Bueno, y este lunes también hay noticias en el ámbito de la política, de los partidos, Milagros. Y tenemos el caso de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, que se han anotado un punto a su favor con el ingreso ya oficial y formal de Carlos Amarante Barret a esas filas a través de un acuerdo con el grupo que regenteaba y había creado Carlos Amarante Barret, un mocano de pura cepa, que en el gobierno antepasado, en el gobierno de Danilo Medina, pues había ocupado varios cargos, entre ellos ministro de Interior y Policía y ministro de Educación también. Y ahora, pues, ahí está con Leonel Fernández. ¿Quiere volver a ser ministro otra vez? Sí, es posible, porque si el expresidente Leonel gana, él ya tiene asegurado un ministerio. Yo creo que sí, claro que sí. Porque por claro. Amor al arte, él no ingresó No, a la nadie hace nada por amor al arte, nadie. Bueno, hay gente que sí, por ideología, aunque en el camino salga beneficiado, pero en el principio no era ese pero algo lo el motiva, objetivo. Pero algo lo motiva. Decía Carlos Marx, entonces tú has oído mencionar a Carlos Marx. Claro, mi papá era seguidor de esa corriente y había muchos libros en mi casa de Carlos Marx. Yo me engranojo. Yo estudié Carlos Marx en la universidad también. Carlos Marx, para los que llevan anotaciones, el fundador, bueno, la economía política tuvo realmente un criterio de clase en favor de los trabajadores con Carlos Marx. Y su obra central, el manifiesto, no sé. Por supuesto lo he leído. El manifiesto. Yo soy guasdiana, yo todo eso lo leí. Él y Federico Engels traen a colación un elemento fundamental en lo que es la lucha de clase. Que por cierto, Carlos Marx no era pobre, era de una familia muy adinerada. No, Federico Engels sí. Carlos Marx era un desbaratado. Incluso a Carlos Marx se le murió un hijo de tuberculosis. Pero venían de... Federico Engels sí era millonario y fue quien le financió todo a Carlos Marx. Por eso mismo. Sí, Federico Engels. Ajá. Pero lo que te quiero... Para que usted vea, de dónde vino el cambio, del que está arriba, no del que está abajo. Sí, así es. Pero decía Carlos Marx, que era donde quedamos para seguir con lo de Carlos Amarante Barret y Leonel Fernández. Decía Carlos Marx que todo en la vida obedece a un interés, todo. Claro. Hasta cuando una hoja cae de una mata, lo hace por un interés. Y mucha gente quizás no lo entiendan, y es cierto. Hay una situación de desarrollo de esa planta que cambia como cambia el tiempo, ¿no? Y entonces ocurre que esa hoja cae por una necesidad y por un interés de ¿qué? Que tiene ese árbol de cambiar, renovar su rama. Eso es un tema de la misma biología, el ecosistema funciona así. Se renueva cada cierto tiempo, por eso hay 4 estaciones del año. Por eso está la primavera, el verano, otoño y el invierno. Ahora me trae toda la mente a mi Vivaldi ahora. Las 4 estaciones de Vivaldi. Bellísima pieza de la música clásica de todos los tiempos. Madre. Yo crecí escuchando todo eso, Beethoven, Vivaldi. Te felicito. Sí, Mozart, todo eso. Eso es salud. Strauss, todo. Milagro, ¿qué tú crees de ese paso de Carlos Amarante ya formalmente a la Fuerza del Pueblo? Evidentemente nos llegaba la noticia hace varios meses, en el año pasado justamente, y hay que hacer una cronología de las cosas. Amarante Barret sale de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, su casa política natural, de manera deshonrosa. Fue expulsado. Luego hace una rueda de prensa en la que presenta que quiere conformar o que está en la cocina, ¿verdad? Con todos los ingredientes para preparar el plato principal de su carrera política, que es su movimiento político propio. Luego vemos que se desaparece de la escena política. No lo vemos por ninguna parte, o al menos no se deja sentir mediáticamente, digamos, para no decir que estaba inactivo, sino que no se deja sentir tanto con la fuerza con la que se sentía anteriormente de manera mediática. Y ahora reaparece con esta intención de sumarse a las filas de la Fuerza del Pueblo. A mí no me sorprende como ciudadana. Ambos, tanto el expresidente Fernández como el exministro Amarante Barret, vienen del Partido de la Liberación Dominicana, son cercanos políticos, o sea, son como primos hermanos, digamos, en la política. Y no me sorprende tampoco porque el expresidente Fernández está tratando de fortalecerse
no solamente al partido, sino a su figura con miras al 2028. Es decir, que todo lo que le sume, todo lo que le llegue y que él entienda que estratégicamente le vaya a funcionar, él lo va a adherir a su proyecto político para el 2028. Y entiendo que la alianza, la adhesión del exministro Amarante Barrett a las filas de las Fuerzas del Pueblo viene justamente con esa intención de fortalecer la figura del expresidente Fernández como el principal líder de la oposición de la República Dominicana y por ende fortalecer la fuerza del pueblo. ¿Y qué nos deja eso? Entrever que quizás más adelante haya una gran alianza política que incluya al Partido de la Liberación Dominicana, porque de otra forma no van para ninguna parte. O al menos que Leonel Fernández nos lleve 20 pasos hacia adelante, se está fortaleciendo a él solo y cuando viene a ver los otros lo van a dejar atrás. Sí, yo coincido plenamente con el enfoque que tú haces. En el fondo de ese criterio está lo que yo creo puede ocurrir y está ocurriendo. Hay una situación, mira, si esas dos fuerzas se unifican, tú sabes que no hay para nadie, como se dice. Veremos, todo es posible en la vida. Por una serie, porque ya en el 24 nos pasó que se unificaron, hubo un gran bloque opositor y no pasó nada. ¿Quién se unificó? El PLD y la Fuerza del Pueblo fueron aliados en las pasadas elecciones. ¿Se unieron? Pero ven acá, claro, hasta un nombre tenían. ¿Cómo era que se llamaba, Nicole, esa alianza? Tenía un nombre, Rescate RD, la gran alianza opositora. En las elecciones del 24. Claro, eso fue anunciado con bombos y platillos. Y de hecho, aquí no se hizo, pero en el Distrito Nacional y en otras provincias, el PLD y la Fuerza del Pueblo apoyaron a un mismo candidato. Le estoy poniendo un ejemplo para la senaduría, que fue el caso de Omar Fernández y ganó. Aquí no se pusieron de acuerdo. En vez de apoyar a Demóstenes Martínez, que siempre lo voy a criticar, apoyaron por separado a Marino Collante PLD y Fuerza del Pueblo Demóstenes Martínez. Ahí no se aplicó la famosa alianza Rescate RD. Bueno, pero pues sí fueron aliados y no pasó nada. Vamos a ver ahora, porque yo entiendo que estos pasos que está dando el expresidente Fernández es precisamente quizás, porque no estoy en su cabeza ni estoy dentro de su equipo, ¿verdad? Quizás sea para no cometer los mismos errores del pasado o del 2024. Bueno, es un quizás, estoy haciendo un análisis. Puedo cometer también yo un error en mis análisis. Sin embargo, entiendo que estos pasos no son fortuitos y son con miras a lo que pueda pasar políticamente en las elecciones del 28 y Leonel Fernández no se va a quedar con esa. Se va a fortalecer de lo que sea. Usted ve cuando usted está enfermo o cuando usted quiere ponerse más elegante, que usted hace, empieza a tomar vitaminas, empieza a ir al médico, se empieza a hacer evaluaciones médicas, empieza a llevar un tratamiento. Entonces, el doctor Fernández lo está haciendo todo eso con tiempo. Si me faltó en el 2024 un ingrediente de esta receta, yo ahora con tiempo voy a ir buscándolo, agregándolo y teniéndolo ahí para cuando llegue el 28 a mí no me falte nada. Mira, lo que pasó en el 24 sí, no nos va a dar tiempo para hacer un análisis. No, se necesita un simposio. Correcto. Pero eso fue cualquier cosa menos alianza. Ay, es verdad. Pero claro, y no lo digo yo. ¿Y qué fue lo que nos vendieron? Yo no soy ni politólogo, ni sé nada de eso. Absolutamente nada. No, usted sabe mucho. Pero fue todo menos alianza. Al contrario. El que conoce aquí lo que fueron los acuerdos que hubo en las provincias, en los municipios, y al nivel de la capital sabe que no hubo de todo menos alianza, menos unidad. De todo, menos eso. Y en el gobierno, con Luis Abinader a la cabeza, se han dado cuenta de manera exitosa de ese tema. Y con el argentino que Bengochea, ¿qué se llama? De Bengochea no es argentino, de Bengochea es colombiano. ¿Es de Colombia? Sí, el asesor del presidente Luis Abinader, Mauricio de Bengochea, que es colombiano. Tuve la oportunidad de conocerlo en la cumbre pasada de comunicación política. Y el de la policía también es colombiano. Ah, bueno. El asesor de la reforma. Ah, no sé su nacionalidad, pero el del señor Bengochea puedo decir que es colombiano, no argentino. Ok. Yo no lo conozco ni sé. Sé muy poco de eso de asesoría. Nunca, no comparto ninguna de esas asesorías internacionales. Veo que es un derroche de cuartos, en dólares que se van. A cambio de nada, porque los verdaderos conocedores de nuestra realidad estamos aquí. Y aquí es que está la clave del cambio o de la reforma, no fuera. Y por eso tengo un criterio muy distante y hasta quizás de conocedor, como tú dices. Yo no sabía que era colombiano, para mí era argentino. Sí, es colombiano. Ok.
Pero de todas maneras no hubo tal alianza. Y mientras tú más separas al enemigo, más fácil tú lo derrotas. ¿O no? Eso es un problema que ya lo decía. Divide y vencerás, decía Napoleón Bonaparte. Divide y vencerás. Sí. Que no es fácil, ¿verdad? No. Bueno, entonces, si el PLD y la Fuerza del Pueblo no logran realmente un acuerdo de verdad, un frente, se queda ahí el PRM, ¿eh? Bueno. Con todo y el descontento, que todo el mundo sabe que hay descontento y que la gente no es verdad que está satisfecha. No es cierto que la gente está contenta con el tema del tránsito, por ejemplo. No, ay no. Si tú hablas de tránsito, eso es mentarle la maña a cualquiera ahora mismo. Salir a esa calle, eso no tiene madre. Aparte del tema de la educación que no hay entre la población y que cada quien en la calle, cuando está manejando, interpreta y cree y siente que el que le viene manejando al lado es su enemigo. No es ni su vecino, ni su amigo o un posible pariente. No, es un enemigo. Y además todo el mundo quiere ir adelante, nadie quiere ir atrás. Nadie quiere hacer una fila ni para doblar en un semáforo. Todo el mundo quiere mandarse adelante. Lamentablemente, pero aparte de ese tema, tiene que ver con el aspecto cultural y educativo. Está el tema político también. La capacidad de los gobiernos y particularmente de en dar ejemplos de que realmente se están logrando objetivos. Eso del giro a la izquierda en la capital. No sé si tú conoces, tú no has ido a la capital en estos días, ¿verdad? Claro, yo voy casi semanal. ¿Y tú no has sufrido eso de que no, en la 27 para tú doblar, por la ruta en la que para tú ir a la UAS, si tú cogiste, caíste del gancho y metiste a la 27, no, tienes que ir, porque tienes que ir a Herrera casi. No, y devolverte. No, porque no es la ruta que yo tomo otra ruta para ir. Yo tomo otra ruta, después que llego a Pedro Brán, más adelante, circunvalación, luego me entro por Jaina, salgo al 12 de Jaina. Exactamente. Luego tomo Malecón, sigo derecho y ya Máximo Gómez para arriba. Ya correcto. Esa es la ruta. Esa es mi ruta. Y sí, para volver lo mismo. Correcto. Si te metiste en el gancho de coger la capital. No tomo Kennedy ni Avenida 27 de Febrero. Una vez tomé la 27 de febrero para salir por Santo Domingo Oeste y eso fue un trauma en hora pico horrible. Yo no quiero volver a vivir eso. Jamás. No me interesa. No, el que se mete en la trampa de la capital ahora es hacer una mala sangre por muchas horas. ¿Qué va? Yo lo hago por ahí. Cada día peor. Por ahí es una ruta que ya yo conozco, me siento cómoda y llego directo aquí a exactamente. Eso que tú dijiste es la ruta. Es la ruta. Sí, esa es la ruta de aquí hacia allá y de allá para acá. Sí. Entonces concluyo diciendo, Milagro, que en realidad la gente no está satisfecha, aunque otros dicen que sí. Y mucho cuando uno hace este criterio, cuando uno plantea este punto de vista, motejan a uno de oposición de una vez. Porque esa es la tradición en este país, la tradición politiquera, de aquellos que no analizan los fenómenos, ni le interesa a quienes lo analizan, sino simplemente el que dice corroboro. Es solamente, si lo contrario tú eres un enemigo. Y eso te afecta en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido. Sin embargo, hay que decir las cosas como son. ¿Hay cosas buenas? Sí, hay cosas buenas. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader ayer puso en funcionamiento 6 nuevos vagones en el metro. Eso es bueno y eso lleva oxígeno a una gran parte de la población de a pie, que en lugar, son como 40,000 personas que se van a movilizar diariamente desde Villamello, la zona norte de la capital, hacia la parte sur. Ese es el centro de la capital. Gracias a ese apoyo del presidente Luis Abinader a lo que es el metro o la línea 1 del metro de Santo Domingo, y eso hay que destacarlo. El presidente le ha dado seguimiento a esa correcta política de modernizar y mantener el transporte masivo de personas a través, en este caso, del metro. Eso fue ayer en la capital. Sí, yo estuve pendiente a través de la entrega incluso entregó 80 viviendas. La agenda del presidente Luis Abinader fue bastante extensa. Estuvo, como usted dice, los vagones del metro, de la línea 1. Estuvo también entregando apartamentos, viviendas, como el plan de viviendas de la presidencia, y participando, entre otras actividades. También tuvo oportunidad de ser entrevistado a propósito de los vagones del metro, de la línea 1 del metro de Santo Domingo, participando en un importante medio de comunicación, dando una entrevista, hablando de las obras de su gobierno, entre otros temas de interés. Todo eso fue
la agenda de ayer domingo Sí, del presidente Luis Abinader, y ahí vemos como no hay descanso en una agenda gubernamental con la figura del presidente. Y bueno, ese es parte de su trabajo y de su deber y de lo que él asumió al ponerse la banda presidencial, y él así lo ha dicho, no, yo sé, lo ha dicho textualmente y lo ha dicho públicamente, de que sabe, reconoce el sacrificio que está haciendo de dejar de pasar tiempo de calidad con la familia, los domingos que a lo mejor uno quiere estar más tranquilo, desconectarse un poco de la realidad, y estamos viendo imágenes en pantalla, pero lo cierto es que su deber presidencial, y lo ha asumido con un compromiso increíble, no importa el día, no importa la hora, no importa el lugar, el presidente Luis Abinader presente. También estuvo, me parece que entregando canchas móviles, con el Ministerio de Interior y Policía, con el INESPRE también. En Capotillo. Estuvo en Capotillo, qué bueno que usted me lo menciona, porque dentro de las informaciones que el presidente Luis Abinader estuvo transmitiendo a la ciudadanía, es que él tiene la intención de transformar el barrio, el populoso barrio, la comunidad de Capotillo, conocida negativamente como un nicho de delincuentes. No lo estoy diciendo yo, lo dice ahí la noticia. Un nicho de delincuentes, de drogadictas, de puntos de droga. O sea, lo negativo de una sociedad allí confluye. Y él está trabajando desde el gobierno central con los demás funcionarios competentes, trabajar en un plan para cambiar esa cara, esa imagen, esa percepción que se tiene en el resto del país de Capotillo, que no es mentira. Ahí puede vivir mucha gente buena, trabajadora, responsable, de bien. Sin embargo, lo negativo está afectando más lo positivo, y él está con la intención de promover un Capotillo, de invertir en Capotillo para transformar primero a los habitantes y luego la imagen y percepción que hay. Es como se hizo en su momento en Colombia con Medellín, que en Medellín la percepción era carteles, muerte, asesinato, todo lo negativo que se pueda decir de una comunidad, y luego con inversión del Estado, del gobierno central, del gobierno local, pues se ha transformado, y Medellín hoy en día es una ciudad cosmopolita, una ciudad atractiva turísticamente, y que se ha tratado de alejar de ese pasado negativo que en algún momento tuvo. Entonces, el presidente Luis Abinader tiene esas intenciones para con Capotillo. Ojalá que sí, que lo logre, pero el primer cambio debe de ser de la mentalidad de los que viven ahí. Para que eso ocurra, los que viven ahí tienen que hacer un cambio de chip en la mente. Porque le pueden poner los murales más bellos, las calles mejor asfaltadas, le pueden recoger la basura 3 veces al día, pueden hacer operativos médicos, operativos de todo. Si la gente no cambia la mentalidad, las transformaciones sociales no se producen. Primero todo está aquí y luego se materializa. Pero las intenciones están ahí, y yo me parece que sí. Y entiendo que no solamente debería de ser Capotillo. Yo me voy más allá. Eso debería de replicarse en muchas zonas conflictivas y vulnerables de otras provincias del país, pero por algún lado se empieza. Bueno, sí, eso es importante. Sí, claro. Yo sé que eso no va a resolver nada. Soy de lo que Usted entiende. es pesimista en ese sentido. No, yo viví en Capotillo, conozco Capotillo y sé realmente que hay una situación de raíz ahí que no se resuelve con Claro, de raíz. Entonces, es un esfuerzo de todas maneras, y es un aliciente, ¿no? Es como si dijéramos una ayuda al barrio. Ahora, el presidente dijo algo muy interesante, que sí hay que darle seguimiento, y es que hay que romper con la tradición de que, como tú decías, Capotillo es un nido de delincuentes. Hablar de Capotillo en la capital, señores, es hablar de tierra de nadie. Y yo que tuve y conozco lo que son las intervenciones incluso de la dirección de drogas allí, que solamente tienen efecto en el momento que se produce y mientras haya cámara de la prensa. Después todo vuelve a lo anterior. Vuelven los delincuentes a campear por su fuero, vuelve la gente a tener temor, la gente con el bullicio en las calles. Esa calle que tú conoces, la 42,
No sé si tú la conoces. Nunca he ido, solamente la conozco por la información negativa que siempre se difunde. Eso no tiene madre. Eso era tierra de nadie. No he tenido la oportunidad. Hay que reconocer que en esta gestión eso está paralizado, eso está controlado. Eso se ha logrado controlar y hasta hay una dotación policial que nunca había funcionado en esa zona y en ese sitio. Y ojalá que los gobiernos le den seguimiento a ese tema. Claro. Yo estuve presente cuando se inició Barrio Seguro. Creo que tú no habías nacido todavía. Pero yo estuve ahí con el general, bueno, en ese entonces coronel Juan Jerónimo Brown Pérez, que fue quien me invitó a estar con él. Y con el presidente que estuvo ahí presente en Barrio Seguro. En Capotillo, por cierto. Okay. Y lo recuerdo como ahora. Y después que pasó esto, que vino el otro gobierno, ¿qué pasó? Se fue todo a pique. Todo a pique, milagro, porque aquí los gobiernos no le dan seguimiento a que el otro dejó. Continuidad de Estado. Si el otro siembra una mata y en lugar de echarle abono y agua, el que llega lo que hace es que la mocha o la cortan. Es un problema terrible en este país, que ojalá se supere con esa palabra del presidente Luis Abinader, que dijo que él aspira que esa fama de delincuencia se le quite a Capotillo. Eso es correcto, ojalá que sí. Claro, y apoyamos totalmente, y yo me sumo no solamente a la intención de Capotillo, sino de este tipo de planes de transformar comunidades que han sido tachadas durante tanto tiempo por comportamiento negativo de la mayoría de sus habitantes, no todos, porque hay mucha gente buena, mucha gente que merece vivir tranquila, con dignidad. Yo entiendo que este tipo de intenciones también deben de ser llevadas a otros puntos del país donde se necesite y donde se requiera. Turno de otra pausa comercial. Al regreso, hablando de transformaciones, hablando de desarrollo, vamos a tener a un experto en desarrollo estratégico, exdirector del CEDES, nada más y nada menos que Reinaldo Peguero, ya es de la casa. Vamos a hablar no solamente del desarrollo estratégico de Santiago, nuestra provincia, sino también de una propuesta interesante que él tiene para otro punto importante del país. Les dejo eso ahí de expectativa, quédese, manténgase con nosotros y al regreso usted se va a enterar de qué yo le estoy hablando junto a nuestro invitado de hoy aquí en el Congreso de la Mañana.